Cable y diario. Hacemos televisión en Santa Fe. Mínimo no imponible, renta al trabajo personal son términos que alcanzaron masividad tras el paro de camioneros y el anuncio de Moyano de movilizar a Plaza de Mayo para presionar al gobierno nacional de eliminar el ítem o al menos subir los topes. Pero, ¿cuál es el real impacto del impuesto a la ganancia en las arcas nacionales? ¿Cuántos trabajadores tributan? ¿Cómo se distribuye lo que se recauda? ¿Quiénes, a pesar de superar el mínimo, no tributan? En el programa se lo contamos. Está con nosotros Marcelo Simes, contador público nacional y una persona muy entendida en esta cuestión impositiva, tributaria. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Nosotros sorprendidos porque hay temas que a veces uno frecuentemente habla, pero hay otros que explotan cuando ocurre el paro de camioneros, la convocatoria de Moyano, cuando se empieza a hablar demasiado del mínimo no imponible y de la renta al trabajo personal. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando? Sí, ya no es el tema del día, claro, es el tema de la semana. Exactamente. Y a partir del miércoles espero que se termine ahí. Ganancias básicamente es uno de los pilares de cualquier sistema tributario de cualquier país. Se basa en tres pilares fundamentalmente: el sistema recaudatorio de un país, que justamente ganancias es el que grava la renta. Hay otro impuesto que es el impuesto a los bienes personales, que es el que grava el patrimonio de la persona, y otro muy conocido que grava el consumo, que es el impuesto al valor agregado denominado IVA. Y hay personas que pueden estar grabadas a la renta del trabajo y también a los bienes personales. ¿Tienen como una doble carga? No es una doble carga, o sea, cualquier ingreso de cualquier trabajador o autónomo, persona física en la cual se aplica la misma tabla, diríamos, la renta paga ganancias. Si yo quiero comprarme un auto o una casa, un inmueble o atesorar moneda extranjera, pago bienes personales. Y si con lo que me queda consumo, viajo, me visto, educo a mis hijos, pago IVA. Claro. O sea, y generalmente una alícuota del 21%, que es la alícuota general. O sea, de un mismo ingreso se tributan tres tipos de impuestos, o no, ¿no es cierto? Ahora, no son todos los trabajadores argentinos los que tributan a la renta del trabajo personal, son algunos. En este momento aproximadamente hay 1.850.000 trabajadores. A principio de año estábamos en 1,5 millones, pero esta desactualización de los mínimos y el cierre de algunas paritarias para algunos sectores, ya sea públicos o privados, indujo a que una gran cantidad de trabajadores se vayan incorporando, entre comillas, al sistema de retención de ganancias. ¿Y cuáles son los mínimos, contador? Digamos, ¿a partir de qué cifra un trabajador cobra? Los mínimos, el mínimo no imponible se integra básicamente de 3 o 4 conceptos. Se denomina mínimo no imponible, pero por ejemplo, tanto un trabajador soltero como un casado tiene sí o sí dos conceptos, que es la ganancia mínima no imponible, la ganancia no imponible, así se denomina, que son 1.080 pesos por mes, y una deducción especial, diríamos, que son 4.000 y pico de pesos por mes. O sea que un trabajador soltero, redondeando, ¿no es cierto? Sí. Y con la incidencia de los aguinaldos, que hay que tenerlos en cuenta, aquel que supere los 5.800 pesos ya comienza a tributar ganancias, 5.800 pesos. Que eso es lo que se reclama, digamos, que se eleve. Que se eleve, exactamente. Para un trabajador casado, familia tipo, que es lo que, diríamos, todas las publicaciones o medios dan como número, ¿no es cierto? Esa cifra se eleva a 8.000 pesos. 7.998 exactamente. ¿Por qué? Porque aparte de esa ganancia mínima no imponible y deducción especial, tiene el adicional por cónyuge. La ley le reconoce 1.200 pesos por mes para mantener la mujer, y el adicional por cada hijo, en este caso 2, al ser familia tipo, de 600 pesos. Entonces fíjese que
una cuota de una escuela privada o una universidad ya absorbe, diríamos, todo ese plus lo que por ley se le da, diríamos, para como desgravación, vamos a llamarle así, para decir, bueno, arma un piso para no retenerle al trabajador. Y ese trabajador que gana casi 5.000, que empieza a tributar, el soltero que empieza a tributar, ¿cuál es el mínimo que empieza? Bueno, diríamos, acá hay que separar rápidamente, se lo explico, o sea, 3 conceptos, porque es importante para lo que se viene después en la charla. Una cosa es la remuneración bruta. Claro. Otra la ganancia neta, que es la de bolsillo generalmente, y otra la ganancia neta sujeta al impuesto. O sea, cualquier trabajador que de bolsillo gane 5.800 o lo supera, no implica que por todo eso va a pagar el impuesto, sino que hay una escala que sobre el excedente de esos 5.800 arranca de 0 a 833,33 por mes, nada más, con el 9%. Claro. ¿Por qué ese monto? Porque multiplicado por 12 da los 10.000 que tiene la tabla. Entonces, anualizada. Lo que está desactualizado es esa tablita y el mínimo. Diríamos, básicamente tuvimos 3 problemas nosotros con respecto a ganancia. Uno ya desapareció, que es la tablita de machinea. Claro. Quedaron 2. La desactualización del mínimo y la desactualización de la tabla, que data del año 2000. Hace 12 años que se está aplicando la misma tabla. Y hay, bueno, obviamente muchos reclamos, muchas voces al respecto, pero ¿hay que actualizar esos montos o hay que eliminar estos impuestos, a su entender? O algunos de los aspectos de lo que se toma para hay una doctrina de un lado y del otro. O sea, para los dos lados, exactamente. Hay gente que entiende que al ser uno de los pilares de recaudación el impuesto a las ganancias, no se podría eliminar la retención a los empleados o a los asalariados o a los jubilados o pensionados. No nos olvidemos de porque ellos también, a ellos también se les aplica. Yo creo que habría que hacer un mix, o sea, eliminar, creo que en este momento no se puede porque tiene un efecto tremendo en la recaudación, tremendo. Lo que sí debería hacerse es una actualización del mínimo, pero fundamentalmente una actualización en la tabla de imposición. ¿Y esa tabla qué correcciones sugeriría usted si tuviera la oportunidad? Y por lo menos 4 o 5 veces. Ya la tabla para el impuesto a los bienes personales, que es el otro impuesto que ya está afectando a los trabajadores, fue actualizada en el año 2007 y se la multiplicó por 3. Pero del 2007 quedamos con esa tabla. Claro. Hoy 305.000 pesos, que es el mínimo no imponible, ya cualquier con una vivienda solamente. Y yo daba el ejemplo, ¿no es cierto? Yo daba el ejemplo de estas viviendas nuevas, estas torres o viviendas nuevas que se están edificando, que los escribanos por disposiciones legales ya no pueden escriturar por menos de 5 o 6 veces el avalúo, ¿no es cierto? Y hoy, escriturar una vivienda de esas, se está hablando de 240, 250.000 pesos como mínimo. Más un auto de mediana gama, ya supero ampliamente los 305.000. Y tengo que pagar bienes personales. Directamente, porque ahí ya no hay mínimo no imponible como antes. Se supera y se paga el 0,5% de arranque. Claro. Este impuesto de la ganancia se coparticipa a las provincias de lo que recauda la nación. Una parte. ¿Qué es una parte? ¿Un porcentaje? Un porcentaje, solamente una parte. Y lo otro se distribuye en ANSES, AFIP. Exactamente, o sea, las provincias reciben algo, pero muy poco. O sea que si en caso de elevarse, lo que dejarían de recibir las provincias sería no se notaría tanto, o se podría haber afectado. Porque acá la mayor parte se la lleva la nación. O sea, la mayor parte, por eso la demora a veces por omisión Claro. ¿Y para la actualización se debería tomar como un porcentaje lo que marca la inflación, o se tienen otros ítems que quizás no es lo que dice el costo de vida que tiene un trabajador? Yo creo que como mínimo se debería tomar la inflación. Lo que pasa que esta tabla, que es del año 2000, si se toma 12 años, y después hay que ver cuál inflación se toma, ¿no es cierto? Si la real, exactamente. Yo creo que esta tabla como mínimo debería multiplicarse por 4, pero como mínimo, la de bienes personales se multiplicó hace 4 o 5 años por 3, así que por ende como mínimo por 4, y ahí haría que
ya mucha gente o muchos trabajadores y autónomos también que utilizan la misma tabla, porque son personas físicas, dejarías de pagar impuestos o pagarías menos. Porque hoy lo que sorprende no solamente es la cantidad de gente que entra, sino el monto de lo que paga. Claro. Por una cuestión inflacionaria. Voy subiendo de tramo de tabla. La pregunta que nosotros nos hacíamos el viernes aquí en el estudio era, por ejemplo, si tenemos 2 trabajos, tenemos 2 sueldos, ¿es posible que tener 2 mínimos? Que AFIP los una y y tributar? ¿O? AFIP no lo va a unir, o sea, salvo que lo detecte. Lo que sí hay una resolución que es la 2437 del 2008 que reglamenta todo este régimen de retención y que dice que actuará como agente de retención el que abone la de mayor ingreso. O sea, yo tengo un trabajo donde gano 5.000 y el otro que gano 4.000. Al de 5.000 yo le tengo que comunicar que gano 4.000 en otro trabajo y con un formulario de AFIP, que es el formulario 572. O sea, que el trabajador adjuntando es el que una copia inclusive del recibo de sueldo. Y entonces ese agente de retención, el que centraliza, porque si no estaría dividiendo los mínimos. Claro. Hay mucha gente que no le retienen por ahí porque esto no lo sabe. No hay una gran comunicación, entonces sin querer, calculo yo, está teniendo un mínimo en cada lugar de trabajo. Cuando lo podría centralizar. Exacto, y ahí sí ya pagar impuestos. Y contador, cuando uno supera estos topes que usted mencionaba, ¿cómo se actúa? Digamos, ¿la AFIP lo informa a usted que superó y tiene que pagar impuesto a la ganancia? ¿O eso es algo que tiene que hacer el trabajador? No, el trabajador no, lo hace el agente de retención. Es una gran carga el empleador. El agente de retención es el empleador. Él con su número de quit retiene y mediante un sistema que se llama SICORE, sistema control, deposita a la AFIP, individualizando cada contribuyente o cada empleado, ¿no es cierto?, el monto de la retención que le está depositando. Y eso según uno lo observa en el recibo de sueldo, digamos, queda se observa, tiene un código de descuento en el recibo de sueldo. Es más, el trabajador hoy, por suerte, por la herramienta informática, puede entrar con clave fiscal a la página de AFIP, entrar al servicio Mis Retenciones, coloca el número de quit del empleador y ahí le va a salir todo el detalle de retenciones que el empleador le retuvo y se lo depositó a la AFIP. Yo me quedo con esto que usted decía recién. Muchas veces al tener dos trabajos no hay una comunicación, entonces se puede tener en dos algunos mínimos. Algunos casos, en muchos pregunto, sí se da. Estas declaraciones juradas que se libraron, esta invitación a realizar la declaración jurada que le llegó a muchos trabajadores, ¿es para detectar esto también? Ya lo detectaron, porque esas invitaciones dicen que del cruzamiento de datos surge la posibilidad de que ese contribuyente tenga que pagar o presentar, diríamos, la declaración jurada de bienes personales y de ganancias. Y hay muchos que la tuvieron que tuvieron, o sea, ese vencimiento este año es el 2 de julio, porque el 30 de junio, que es la fecha tope, cae justo sábado. Y digamos, eso implicaría una mayor carga tributaria. Implica una carga, porque, o sea, el empleado, salvo que sea un especialista en temas tributarios, va a tener que recurrir a algún profesional o algo para que se lo confeccione, y aparte, tiene una cierta, entre comillas, molestia, porque tiene que poseer la clave fiscal, digamos, tramitar en la AFIP, que es muy sencillo. Sí, se puede tramitar hasta por internet. La clave fiscal y una vez que se genera la declaración jurada, se transfieren esos datos en forma electrónica a la AFIP. Pero de todos modos eso significa que si AFIP ya me invitó... La AFIP ya tiene todos los datos porque tiene un sistema de cruzamientos que es bastante fidedigno. Estamos en la misma. Le agradecemos, contador, que nos haya explicado con lujo de detalle este tema del cual, se ha hecho masivo y se sabe muy poco en realidad. Y está muy de moda. Gracias nuevamente por venir. Gracias a ustedes por la invitación, a su disposición. Nosotros establecemos una pausa, ya venimos.